Dediquemos hoy un tiempo a estudiar la palabra de Dios con el sermón titulado La Biblia es el mandato de Dios. Consideremos lo siguiente. ¿Cuál es la posición de Dios en el cielo? Por supuesto, Él es nuestro Padre, pero al mismo tiempo, su título oficial es expresado como Rey de Reyes. ¿Cómo podemos expresar todas las palabras que emite el Rey? Son los mandatos del Rey. Nadie puede ignorar los mandatos del Rey ni oponerse a ellos, ¿verdad? En este sentido, está escrito en Hebreos capítulos 3 y 4 que aquellos que fueron desobedientes nunca pudieron entrar en su reposo. ¿Por qué están escritas estas palabras en la Biblia? Es porque la palabra de Dios es un mandato absoluto del Rey. Antiguamente, cuando los reyes regían y gobernaban, desobedecer o tergiversar las palabras del rey se consideraba traición. No solo se consideraba traición, sino que se castigaba con la muerte. Considerando esto, ¿realmente tratamos la palabra de Dios con tanta reverencia como un mandato absoluto? Por lo tanto, ¿qué dice Apocalipsis capítulo 22 versículos 18 a 19 acerca de añadir a la palabra de Dios en la Biblia? Dios derramará plagas sobre esa persona. Añadir a las palabras de la Biblia significa que uno está incorporando sus propios pensamientos al mandato absoluto dado por el Rey de Reyes, el Dios Todopoderoso. Además, ¿qué pasaría si alguien quitara palabras de la Biblia? Dios quitará su parte de la santa ciudad. En otras palabras, tanto añadir como quitar a la Biblia conduce al desastre. ¿Por qué? Es porque cada palabra que se encuentra en los 66 libros de la Biblia es la palabra de Dios, el mandato absoluto del Rey. Sin embargo, en lugar de pensar, debo obedecerlas absolutamente, no solemos considerarlas a la ligera, pensando, ¿son solo buenas palabras, o es simplemente un mensaje de orientación para nuestro beneficio? Reflexionemos hoy sobre nuestra actitud. Puesto que la Biblia es el mandato absoluto del Rey, nuestro Dios, no importa cómo nos perciban o evalúen los demás. Seguimos los mandatos sagrados de Dios, que es el Rey del cielo. ¿De quién es el mandamiento del día de reposo? ¿De quién es el mandamiento de la Pascua que celebramos cada año? Son el mandato absoluto de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces, como ciudadanos del reino celestial, ¿cómo debemos reconocer y honrar los mandatos de Dios, nuestro Rey celestial? Debemos ser obedientes y seguir sus mandamientos. Entonces, Dios nos abrirá las puertas del reino de los cielos. ¿No nos reconocerá como sus hijos celestiales? Puesto que la Biblia es el mandamiento de Dios, acuérdate del día de reposo para santificarlo también es el mandamiento del Rey. Sin embargo, si alguien dijera, prefiero el domingo al día de reposo, el sábado, y viviera basándose en su propia conveniencia, ¿cómo está tratando el mandato del Rey? En el pasado, durante la época de las dinastías reales, desobedecer una orden del rey significaba la muerte. Dicho con fuerza, fue traición. Así, en la Biblia, está escrito en los registros del profeta Daniel que quebrantar los mandamientos de Dios es rebelión. Nunca debemos decir, aunque está escrito en la Biblia, vi a otros hacer lo contrario. Nunca debemos tener esta mentalidad. Algunos pensarán, el mundo entero guarda el culto en domingo. ¿Por qué la iglesia de Dios guarda el culto en sábado? Es porque estamos obedeciendo los mandatos absolutos de Dios, el Rey de Reyes. Por esta razón, ¿qué dijo Jesús sobre todos los mandamientos que Dios dio a la humanidad? Sé que su mandamiento es vida eterna. Jesús mismo vino a esta tierra en la carne y proporcionó tales enseñanzas. Por lo tanto,
Cuando la Biblia dice, guarda el día de reposo, solo tenemos que guardar el día de reposo. Si está escrito, guarden la Pascua, simplemente tenemos que obedecer como es enseñado. Echemos un vistazo al libro de Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15. En Primera de Timoteo capítulo 6 versículo 15 está escrito: la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano. ¿Quién es él? Rey de reyes y Señor de señores. Los 66 libros de la Biblia son las palabras del Rey de Reyes. Son los mandamientos de Dios. Pasemos al libro de Juan, capítulo 8. En Juan capítulo 8 versículo 47, Jesús dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Jesús clasificó a aquellos que desobedecen el mandato absoluto de Dios como aquellos que no pertenecen a Dios, y también afirmó que aquellos que sí pertenecen a Dios ciertamente escucharán, seguirán, guardarán y obedecerán las palabras de Dios. Jesús proporcionó una orientación clara al respecto. En el mundo de hoy, vemos personas que celebran la Navidad y adoran la cruz, o personas que guardan el domingo en lugar del día de reposo y honran la Navidad en lugar de la Pascua. Podemos decir que todos comparten la misma postura de rechazar los mandamientos de Dios. Caminar por la misma senda que estas personas significa que forman parte de un grupo rebelde. Durante la dinastía Joseón, el traidor y 3 generaciones de su familia eran condenadas a muerte por el acto de traición. ¿No podemos confirmar que fue el pecado más grave entre todos los pecados? Pasemos al capítulo 8 de Juan, versículo 51. Veamos el versículo 51. Jesús dijo: de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Las palabras de Dios, que es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, no son asuntos que podamos seguir o desobedecer como nos plazca. Puesto que son los mandatos absolutos del Rey, debemos adherirnos a ellos sin falta. Como pueblo del reino de Dios, es la responsabilidad fundamental que todos deben cumplir. A pesar de la evidente necesidad, algunos dicen, mi situación es una excepción. Mi entorno actual es una excepción, no hay por qué excusarse utilizando esos factores externos. Los que honran los mandamientos de Dios son el pueblo del cielo. Tienen derecho de ser llamados hijos del reino de los cielos, ¿no es así? Algunos podrían decir, la palabra de Dios dice esto, pero ¿cómo podemos mantener la vida en esta tierra si lo hacemos así? ¿No necesitamos encontrar un equilibrio y vivir en armonía con los demás? Hermanos, por favor, recuerden la palabra, no añadan ni quiten nada a las palabras de la Biblia. En el libro del Deuteronomio está escrito que el que vive de acuerdo con la palabra de Dios será bendecido en su entrar y en su salir. Por el contrario, los que rechazan la palabra de Dios y no viven de acuerdo con ella serán maldecidos en su entrar y en su salir. ¿No deberían los hijos celestiales escuchar atentamente la voz de Dios, que es el Rey de Reyes, y guardar diligentemente todos los mandamientos que Él da a su pueblo? Por ejemplo, cuando Dios nos ordena guardar la Pascua, no debería haber ninguna excusa válida para rechazar su mandato. Si hay 2 caminos ante nosotros, ¿el camino de quién debemos seguir? Por ejemplo, ¿qué pasa si hay 2 hombres caminando por la calle y un perro los sigue? Ustedes no saben a quién le pertenece el perro. Mientras caminan, ellos llegan a una bifurcación del camino. Una persona toma el camino de la izquierda y la otra el de la derecha. El perro, sin embargo, va por el camino de la derecha. Entonces, ¿de quién es el perro? Es el perro del hombre que va por el camino de la derecha. Hoy, que vivimos en este mundo donde todas las cosas están desordenadas y son desconcertantes, no podemos discernir la verdad de la falsedad. Sin embargo, definitivamente podemos ver una clara separación entre los que están del lado de Dios y los que no.
Esta distinción puede determinarse según uno valore o no el mandato de Dios. La Biblia no es un simple relato histórico de Jesús pronunciando estas palabras hace 2000 años, o del libro de Crónicas y Reyes ilustrando cómo vivían los antepasados. ¿Cómo se escribieron los 66 libros de la Biblia? Como se afirma en las palabras registradas por el apóstol Pedro, los profetas, de quien, de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo, ellos hablaron de parte de Dios. Es Dios quien inspiró todas estas enseñanzas y ordenó que se escribieran. Sin embargo, algunos dicen, este es un libro de historia sobre numerosos reyes. ¿Cómo puede ser eso la Biblia? Algunas personas dicen esas cosas de manera necia. Dios, que ve el fin desde el principio, ha incluido dentro de la historia mensajes para nuestra salvación para quienes vivimos hoy, tales como, esto los llevará a la destrucción, mientras que aquello los conducirá al reino de los cielos. Incluso dentro del contenido de los libros de Salmos y Proverbios, Dios ha colocado su voluntad, así como dentro de los versículos que describen su obra de creación, y también dentro del contenido profético de los libros como Daniel y Apocalipsis. Dios ha otorgado sus mandamientos absolutos a través de diversas fuentes. Es esencial para nosotros enfocarnos y seguir estos mandamientos apropiadamente, sin embargo Dios ha declarado claramente por adelantado que el mundo no sabría acerca de todas estas enseñanzas. Dios dijo, solo mis ovejas escucharán mi voz. ¿No dijo el que los que no son sus ovejas no pueden entender su mandato? Entre muchos mandatos de Dios escritos en la Biblia, Él también dijo, mi pueblo sabrá mi nombre. ¿No proclamó claramente estas palabras a través del profeta Isaías? Hoy, estudiemos a través de la Biblia sobre el nombre nuevo que Jesús usará cuando venga a esta tierra por segunda vez. Veamos Mateo capítulo 28 versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en ¿qué? El nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Recibir el bautismo es de gran importancia, ya que es la señal de la salvación. En 1 de Pedro, capítulo 3, se afirma explícitamente que el bautismo salva nuestras almas. Entonces, ¿a quién se refieren el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en Mateo capítulo 28? ¿Acaso no implica a Dios? Cuando Dios llevó a cabo su administración como Padre en la época del Padre, fue llamado Jehová. En la época del Hijo, llevó a cabo su administración y fue reconocido por muchos con el nombre de Jesús. La mayoría de la gente suele estar familiarizada con estos nombres. Sin embargo, está escrito en la Biblia que sean bautizados en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hasta ahora, la gente no conoce el nombre del Espíritu Santo. Como no conocen este nombre, al bautizar no mencionan ni siquiera el nombre de Jehová o el de Jesús, sino que dicen simplemente, yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Estos son solo títulos, no nombres reales. Los nombres y los títulos son completamente diferentes. Dios dijo, bautícenlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿De quién es esta orden? Es el mandato absoluto de Dios, el Rey de Reyes. Sin embargo, las numerosas iglesias que existen hoy en día, que son como la arena a la orilla del mar, ¿cumplen este mandamiento? Ninguna iglesia lo hace, excepto la iglesia de Dios. Hermanos, no se limiten a hacer suposiciones, pensando, la Biblia debe estar llena de enseñanzas sobre cómo llegar a ser buenas personas y hacer buenas obras. Más bien, debemos pensar, este es un mandato absoluto dado por Dios, el Rey de Reyes. Como hijo del cielo, debo considerar cada palabra como absoluta y mostrar una reverencia aún mayor. Durante nuestra vida en este mundo, si encontramos algún conflicto con los mandatos del Rey,
debemos dar prioridad al cumplimiento de los mandatos y luego confiar las cuestiones restantes a Dios. Cuando volvemos a las palabras dadas en Mateo capítulo 28, la parte más importante del bautismo que salva nuestras almas es el nombre del Espíritu Santo. Por eso, en el momento de la primera venida de Cristo, los santos de la iglesia primitiva fueron a diversos lugares y proclamaron primero el nombre de Jesús. Después de que el carcelero quedara asombrado por la notable escena, preguntó a Pablo y Silas, ¿qué debo hacer para ser salvo? En aquel momento, ¿qué le enseñaron primero Pablo y Silas? Le enseñaron el nombre de Jesús, el Salvador de aquella época. Cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa. Hermanos, nunca podemos ser salvos sin conocer su nombre. En la época del Espíritu Santo, al igual que en la época del Padre, todos debemos ser aquellos que puedan hacer brillar la gloria del nombre nuevo, Cristo Ansanjong, y la Madre Celestial Nueva Jerusalén. ¿Qué es esto? Es el mandato absoluto que Dios nos ha dado para nuestra salvación. ¿No debería haber una razón definitiva por la que Dios nos dijera que debemos ser conscientes de su nombre? Dios nos ordenó bautizar a las personas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Desde el Génesis hasta el fin del mundo, Dios divide claramente su administración en 3 épocas, y en cada una de ellas podemos ser testigos de la obra de salvación que llevó a cabo. Pasemos ahora al asunto de la oración. Hoy en día, cuando vamos a la iglesia, todo el mundo invoca el nombre de Jesús. ¿Por qué oran en el nombre de Jesús? Si les plantean esta pregunta, no serán capaces de comprender la razón exacta. Antes de que viniera Jesús, hubo personas con una fe fuerte, como Abraham y Noé, y personas como Moisés, que sacó a los israelitas de Egipto. Sin embargo, ¿oraban en el nombre de Jesús? No, no lo hicieron. Abraham oró, Noé oró y Moisés también oró. Además, Josué, el sucesor de Moisés, siempre oraba a Dios en tiempos difíciles. Elías también oró fervientemente cuando se enfrentó a los 850 falsos profetas en el Monte Carmelo. Entonces, ¿en el nombre de quién oraban? Hoy en día, las personas que dicen creer en Dios piensan que deben orar exclusivamente en el nombre de Jesús. Desconocen la existencia de las épocas del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, su insistencia es unilateral. No obstante, tienen en gran estima a Abraham y dicen que Moisés es una persona de gran fe. También hablan extensamente de Elías. Sin embargo, no señalan el hecho de que estos individuos no oraron en el nombre de Jesús. Entonces, ¿fueron salvas estas personas que no oraron en el nombre de Jesús? En efecto, fueron salvas. Jesús dijo claramente en los Evangelios: vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Todos ellos están en el reino de los cielos. Sin embargo, no oraron en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Respecto a este asunto, debemos preguntarnos, ¿es un mandato dado en la época del Padre? ¿O es un mandato dado en la época del Hijo? ¿Es un mandato dado en la época del Espíritu Santo? En la época del Padre, hubo numerosos grandes antepasados de la fe, como Abraham, Isaac, Jacob, Noé, Elías y Eliseo. ¿En nombre de quién oraron todos ellos? Oraron en nombre de Jehová. También está el rey David, a quien conocemos muy bien y apreciamos mucho. El rey David ofrecía muchas oraciones a Dios, pero siempre oraba en nombre de Jehová. En las iglesias de hoy, la gente insiste en que uno no puede ser salvo a menos que crea en Jesús y que no hay salvación aparte de Jesús. Según su insistencia, los que solo creían en Jehová no deberían poder alcanzar la salvación. Sin embargo, Jesús dijo que todos ellos tienen un lugar en el reino de los cielos. ¿No es desconcertante? Por lo tanto, debemos entender claramente quién es Jehová Dios. No vino Jehová Dios a esta tierra en la carne,
llevando el nombre de Jesús? Cuando reconocemos que ellos son uno y el mismo, podemos descubrir que hubo una época en la que teníamos que invocar el nombre de Jehová, una época en la que recibimos la salvación a través del nombre de Jesús, y otra época en la que debemos invocar el nuevo nombre de Jesús. ¿No debemos revelar esta verdad? Debido a la falta de tal conocimiento bíblico, la gente será inevitablemente destruida. Está escrito en Oseas, mi pueblo fue destruido porque, ¿cuál es la razón de su destrucción? Le faltó conocimiento. Aunque ven, no ven, aunque oyen, no oyen ni entienden. La palabra de Dios es el mandato absoluto del Rey. Hay mandamientos diferentes según cada época, los mandamientos dados en la época del Padre, en la época del Hijo y en la época del Espíritu Santo. Examinemos este asunto con más detalle. Salmos capítulo 116 versículo 4. Veamos el capítulo 116 versículo 4. Entonces invoqué, ¿qué nombre invocó? El nombre de Jehová, diciendo, oh Jehová, libra ahora mi alma. La mayoría de los salmos fueron escritos por David. ¿En qué nombre oró David? Invocó en el nombre de Jehová. Entonces, ¿en qué momento empezó la gente a orar en el nombre de Jesús? Al final del largo periodo de tiempo del Antiguo Testamento, Jesús vino a esta tierra. Veamos el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 24. Esta es la palabra que viene de Jesús. Veamos el versículo 24. Hasta ahora, es decir, antes de este momento, nada habéis pedido en mi nombre. ¿No implica esto que no habían orado en su nombre? Antes de este momento, todas las oraciones se ofrecían en el nombre de Jehová. Sin embargo, Jesús dijo, pedid, es decir, oren en mi nombre de ahora en adelante, y recibiréis, para que vuestro gozo sea cumplido. Entre las tres épocas, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, todas las personas que vivieron antes de que Jesús viniera a esta tierra pertenecían a la época del Padre, por lo que recibieron la salvación en el nombre de Dios Padre Jehová. Luego, en la siguiente época, Jesús vino a esta tierra como el Hijo. A partir de ese momento, Él instruyó a los discípulos a orar en el nombre de Jesús, que es el nombre del Salvador en la época del Hijo. Entonces, los discípulos, que siguieron a Jesús durante los 3 años y medio de su ministerio, ¿oraron siempre en el nombre de Jesús? Además, cuando Jesús oró, ¿lo hizo en su propio nombre? No, no lo hizo. Según el Evangelio de Juan capítulo 14, ¿por qué razón les dijo que oraran en su nombre a partir de ese momento? Dijo, voy al Padre. A partir de entonces, entró en vigor un mandato absoluto del Rey de orar en el nombre de Jesús. Hermanos y hermanas, puesto que estoy utilizando la expresión mandato del Rey, puede sonar un poco extraño, pero así de significativas son todas las enseñanzas de Dios. Piensen en todos los reyes que amaron a Dios con todo su corazón, como el rey David y el rey Salomón. También hubo profetas como Isaías y Ezequiel. En todos los registros de los antepasados de la fe escritos en el Antiguo Testamento, no se encuentra ni una sola mención del nombre Jesús, es decir, en los registros de los que vivieron en el periodo anterior a la venida de Jesús a esta tierra. Sin embargo, después de que Jesús vino a esta tierra, ¿qué dijo? A partir de ahora, deben orar en mi nombre. Entonces, ¿es Jehová Dios diferente de Jesucristo? No son diferentes. Respecto a este asunto, echemos un vistazo al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6. En Isaías capítulo 9 versículo 6, está escrito: Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado es sobre su hombro, y se llamará su nombre, ¿cómo? Admirable, consejero, Dios fuerte, ¿de qué otra manera será llamado? Padre eterno. No hay nadie más, aparte de Dios, que pueda ser llamado nuestro Padre espiritual. Dios es realmente nuestro Padre.
Sin embargo, este Padre apareció en la tierra en forma de niño y de hijo. ¿Cuándo apareció, mantuvo el nombre de Jehová? No. En cambio, lo llamaban Jesús. Así, el nombre de Jehová y el nombre de Jesús son el nombre de un mismo Dios. Cuando Dios, que existía en forma espiritual, se vistió de carne y apareció en esta tierra, empezó a usar el nombre de Jesús. Por eso Jesús dijo, hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre, pero a partir de ahora, orad en mi nombre. A partir de ese momento, empezaron a orar en el nombre de Jesús. Al final de su ministerio de 3 años y medio, Jesús murió en la cruz, resucitó al tercer día y ascendió al cielo 40 días después, todo según la profecía. Luego, también explicó sobre su segunda venida. Está escrito en Hebreos capítulo 9 que ciertamente vendrá por segunda vez para salvar a los que le esperan. ¿Qué nombre usará Cristo cuando venga por segunda vez? El nombre nuevo de Jesús. Dios Jehová, Jesucristo, y Dios que viene con el nombre nuevo son uno y el mismo Dios. Sin embargo, a lo largo de su obra de redención, cada vez que vino a esta tierra, apareció con un nombre diferente. Entonces, ¿cuándo vendrá? En Mateo capítulo 24, Jesús dice, cuando la rama de la higuera ya está tierna y brotan sus hojas, sepan que estoy cerca, a la puerta. En otras palabras, Él quiso decir, cuando la nación de Israel recupere la soberanía y logre la independencia, en ese momento, estaré llamando a la puerta. ¿Cuándo es exactamente ese momento? En mayo de 1948, la nación de Israel obtuvo su independencia, lo que se logró después de casi 1900 años. A partir de entonces, ya no es la época del Padre ni la época del Hijo, sino la época del Espíritu Santo. Entonces, en la época del Espíritu Santo, ¿sigue usando Dios el nombre de Jesús? Hermanos, el nombre es realmente importante. En tiempos de la iglesia primitiva, siempre que se invocaba el nombre de Jesús se producían acontecimientos notables. En consecuencia, todos los santos de la iglesia primitiva predicaban fervientemente el nombre de Jesús como lo más importante. El Salvador que nos redimirá es Jesús. Esto es lo que predicaban en la época del Hijo. En la época del Padre, todos proclamaban, fuera de Jehová, no hay Salvador. Jehová es nuestro pastor, nuestro báculo y la lámpara que convierte las tinieblas en luz. Así es como todos ellos predicaban y testificaban acerca de Dios. Volvamos al Apocalipsis, capítulo 3, versículo 12. Veamos el versículo 12. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo, de mi Dios, y mi nombre nuevo. ¿A quién se refiere aquí yo? Se refiere a Jesús. Por lo tanto, indica que Jesús tiene otro nombre, el nombre nuevo. Debemos reunirnos y encontrar este nombre nuevo. Y el nombre nuevo será conocido y predicado a todos los pueblos del mundo, y a través del nombre nuevo, Dios romperá las cadenas de sus corazones que estaban cautivos en las tinieblas. Por eso Dios prometió darnos mi nombre nuevo, es decir, el nombre nuevo de Jesús. ¿Cuándo se usará el nombre nuevo de Jesús? Se utilizará en la época del Espíritu Santo en la que vivimos. En la época del Espíritu Santo, el nombre nuevo de Jesús debe ser conocido por toda la humanidad. Hace 2000 años, cuando Jesús predicaba el Evangelio en la ciudad de Nazaret y sus discípulos predicaban su nombre por donde quiera que iban,
Mucha gente se refería a los que seguían a Jesús como miembros de la secta de los nazarenos. Podemos ver el relato de esto descrito en el libro de los Hechos capítulo 24. Esto se debió a que predicaron la verdad del nuevo pacto, que nunca se había escuchado antes y era completamente diferente de lo que se le había enseñado a la gente. Dios mismo vino a la tierra y proclamó su mandato absoluto: todas las cosas viejas serán desechadas. Ahora, que todo el mundo se concentre en lo nuevo. Aunque Él concedió a su pueblo un nuevo sistema, los israelitas se negaron a aceptarlo, diciendo: no seguiremos eso. Aunque sea el mandato del rey, las viejas costumbres son mejores. De este modo, insistieron en el antiguo sistema llamado el Antiguo Pacto. Jesús concedió la Pascua del Nuevo Pacto, el día de reposo del Nuevo Pacto y la ceremonia del bautismo del Nuevo Pacto. Sin embargo, argumentaron que estas cosas eran innecesarias. Es como si el rey declarara: aunque hasta ayer les ordené hacerlo así, a partir de hoy les doy una instrucción diferente. Así es como Dios dio su nuevo mandato, marcando el comienzo del tiempo del nuevo pacto. Antes de que Jesús anunciara el nuevo pacto, todos los sistemas del antiguo pacto podían seguir siendo efectivos. Sin embargo, el tiempo del nuevo pacto ha comenzado y Dios nos ha dado las nuevas leyes. ¿No deberíamos vivir de acuerdo con estas nuevas leyes y cumplirlas fielmente? Dios incluso dijo: deben bautizar a las personas en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. ¿No deberíamos conocer el nombre nuevo? ¿Qué nombre es el nombre nuevo? En Isaías capítulo 25 está escrito: He aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. En otras palabras, significa: el que destruye a la muerte para siempre con el vino refinado es nuestro Dios. De este modo, Dios ya nos ha informado cómo procederá en su venida a esta tierra. Aparecerá por segunda vez en la carne para salvar a los que le esperan. En el capítulo 4 de Miqueas se establece: acontecerá en los postreros tiempos que el monte de la casa de Jehová será establecido cabecera de montes, Él nos enseñará en sus caminos. Ahora todos estamos viviendo en la época del Espíritu Santo. Por lo tanto, en estos últimos días, el nombre de aquel que nos enseñará sus caminos en Sión tiene una importancia significativa para nosotros. Incluso durante la iglesia primitiva, los discípulos expulsaban a los espíritus malignos invocando el nombre de Jesús. Depender de su nombre nos garantiza el perdón de los pecados, y a través de su nombre, también recibimos la promesa de salvación de Dios. Hermanos y hermanas, el nombre de Dios es muy importante. En la época del Espíritu Santo, los nombres del Padre Cristo Ansanjón y de la Madre Celestial Nueva Jerusalén deben ser predicados por todo el mundo. Por esta razón, ¿qué nombre se profetiza en Apocalipsis capítulo 3? No es el nombre Jesús, sino el nombre nuevo. A pesar de que se ha emitido el mandato absoluto del Rey sobre el nombre nuevo, algunos dicen: no hay ningún nombre nuevo. Invocar un nombre nuevo es herejía y falsedad. Esto también supondría rechazar la orden del Rey. Si un nombre no es utilizado por otros, ¿tiene algún valor como nombre? Cuando pensamos en el nombre, aunque nos pertenece, lo utilizan más los demás que nosotros mismos. El nuevo nombre de Jesús contiene un mensaje esencial para que la humanidad obtenga el perdón de los pecados y alcance la salvación en esta época. Por lo tanto, es crucial que este nombre nuevo sea ampliamente conocido por la gente de hoy. La Iglesia de Dios cree en Cristo Ansanjón y en la Madre Celestial Nueva Jerusalén. Espero que este mensaje pueda asociarse inmediatamente con la Iglesia de Dios. Para que esto se convierta en fruto, revelemos con orgullo y gloria el nombre del Padre y el de la Madre a todos los pueblos del mundo. Aunque la Biblia está conformada por frases y palabras, se compone enteramente de los mandatos absolutos del Rey, y por lo tanto, cada línea es valiosa. Como contienen enseñanzas preciosas, todo el mundo debería seguir estas enseñanzas y ser bautizados en el nombre nuevo. Con la esperanza de que todos los miembros de la familia de Sión puedan disfrutar de mayores bendiciones y gracia a través de este nombre, me gustaría concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.